vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. A veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en nuestros propios carceleros. Levantamos muros de exigencia, tejemos redes de comparación y nos decimos, en silencio, que no es suficiente, que todavía no, que falta algo para mostrar, para hacer, para ser. El perfeccionismo se disfraza de motivación, de disciplina, incluso de amor propio, pero muchas veces es miedo. Miedo a fallar, a no gustar, a no valer. Y mientras buscamos la versión perfecta de nosotros mismos, la vida, esa imperfecta y maravillosa experiencia, nos espera del otro lado del muro. Hoy queremos invitarte a mirar de frente esa trampa sutil, a preguntarte, ¿cuánto estás posponiendo por no hacerlo impecable? ¿Qué podrías crear, decidir, compartir si soltaras la necesidad de hacerlo perfecto? Porque avanzar no es hacerlo todo bien. Avanzar es elegirte incluso cuando estás temblando. Y la libertad no llega cuando todo está en su lugar, sino cuando te permitís ser tal como eres. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad. Hoy los invitamos a reflexionar sobre la trampa del perfeccionismo, cómo soltar y avanzar con libertad. Buen día para todos. Hoy vamos a explorar de dónde nace esa necesidad de hacer todo bien, qué precio pagamos por eso y cómo podemos soltarlo sin rendirnos, ¿no? Liberándonos de esa carga. Hoy vamos a conversar de esa trampa sutil, sofisticada y agotadora que es el perfeccionismo. Los invitamos a escribirnos al 3413-620-883 en WhatsApp y dejarnos un mensaje respecto de la consigna de hoy, que es justamente la trampa del perfeccionismo, cómo soltar y avanzar con libertad. Nos pueden seguir en Instagram y en YouTube como @sagradaIncomodidad y activen la campanita para las notificaciones. Escuchan en Vox 883 y nos pueden ver también en los canales de la radio en Twitch y Kik. ¿Podemos definir, Debbie, el perfeccionismo? Bueno, podemos decir, digamos, que es una forma de autoexigencia extrema que se manifiesta, digamos, como una necesidad constante y permanente de alcanzar estándares que son prácticamente imposibles y sumamente altos. Y no se trata, digamos, de querer hacer las cosas bien, sino de sentir permanentemente, aun cuando lo estamos haciendo de la forma correcta, que nada es suficiente. Es una mentalidad, digamos, que está muy vinculada con el valor personal, digamos, vincula el valor personal con el rendimiento y convierte cualquier fallo, cualquier error, por más mínimo o pequeño que éste sea, en una amenaza directa a la autoestima. Muchas veces nos paraliza, nos impide justamente o empezar nuevos proyectos o cerrar algunos ciclos. Y lo más doloroso es que nos aleja esto de ser auténtico y de poder conectarnos, digamos, con lo imperfecto que somos por naturaleza como seres humanos. Y después tenemos, digamos, perspectivas desde la psicología, digamos, que lo entiende como un rasgo por ahí de la personalidad. En la psicología, por lo que estuvimos leyendo e investigando, digamos, tenemos el perfeccionismo adaptativo, que ese sí es el que nos ayuda justamente a tener estándares más altos, a estar comprometidos con lo que hacemos, con la excelencia, pero nos permite esto, motivar e ir avanzando. Y después tenemos el perfeccionismo desadaptativo, que está más vinculado con la ansiedad, la
procrastinación, la autoexigencia extrema y sí, digamos, con una baja autoestima. Y después, por otro lado, digamos, tenemos la neurociencia, que la neurociencia nos trae que puede estar vinculado a la hiperactividad de la amígdala, que es la parte del cerebro, digamos, que está asociada con la detección del peligro digamos, y respuestas emocionales intensas. Entonces, esto genera miedo y ansiedad justamente, y para algunas personas cometer un error justamente activa en el cerebro una sensación real de amenaza, incluso si no hay ningún peligro objetivamente hablando. Y después, digamos, por último, también la neurociencia trae como la otra pata, que es el tema de la dopamina, que es un neurotransmisor que está asociado a la recompensa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos todo bien, cuando hacemos todo perfecto, nos libera, digamos, dopamina, y esto puede generar justamente que reforcemos el comportamiento perfeccionista, porque cuando finalmente eso se logra, genera una reacción en el cerebro, digamos, que puede llegar a generar una cierta adictividad. Bien, ¿y de dónde viene ese perfeccionismo? Porque no nacemos perfeccionistas. O sea, en algún momento de nuestras vidas aprendimos a hacerlo. Yo creo que puede ser en casa, con exigencias dentro del núcleo familiar. A veces pueden ser algunas cuestiones muy sutiles, otras muy, muy claras. Puede ser en la escuela. El error en nuestro sistema educativo, el error es castigado más que el intento, siempre. Puede ser en el club donde nos jugamos a la pelota. Tenemos un entrenador que exige que hablo en general, ¿no? O sea, donde tenemos un entrenador que por ahí, en su intento de sacar lo mejor de nosotros, puede hacer alguna presión desmedida. Están los padres también, atentos a que metamos ese gol que nos hace ganar el campeonato. Esos padres que por ahí los vemos en los partidos de los chicos muy eufóricos, queriendo estimular a sus hijos para que sean estrellas de fútbol. Un poquito más adelante en la vida, cuando nuestros padres tienen esa expectativa, ¿no?, de que nos graduemos con honores para conseguir ese súper trabajo o participar de ese megaproyecto. Todo eso va metiendo sus condimentos en ese caldo de cultivo que es la formación en las primeras etapas de nuestra vida. ¿Y hoy qué pasa hoy, en la actualidad? También tenemos las redes que nos muestran esos estándares imposibles de todos los que deberíamos ser, ¿no? Nos muestran esos cuerpos súper trabajados, que así deberíamos ser, tips de productividad permanentemente, es hogares súper ordenados y lindos, estándares de éxito súper altos, hasta más felices. Deberíamos ser más felices según Instagram. Eso también va empujando, subiendo la vara de nuestra expectativa, ¿no? Nuestro nivel interno de perfeccionismo. Sí, es real, digamos, que donde mayor se constituye es en la infancia, justamente. Generalmente esto se da cuando aprendemos que el valor, digamos, nuestro valor está condicionado a nuestro desempeño, ¿no? Por ejemplo, cuando recibimos amor o recibimos reconocimiento solo cuando sacábamos buenas notas, o solo cuando nos portábamos bien, o cumplíamos esas expectativas ajenas, como decías vos antes. Y así, digamos, empezamos a vincularnos entendiendo que ser amados o recibir esa validación era justamente haciendo todo perfecto. También, como comentabas, digamos, en contextos de crítica constantes, falta de validación emocional muchas veces, o entornos muy competitivos,
eso justamente actúa como, el perfeccionismo ahí actúa como defensa. Tengo que hacerlo perfecto, tengo que hacerlo de forma impecable para no fracasar, para que no me rechacen, para que no me aíslen, para no sentir esa vergüenza de quedar expuesto de que algo hice mal. Y bueno, las redes, eso es un gran tema, está muy vinculado en lo social, digamos, y lo cultural. Estamos hoy en día en un contexto donde glorifica, digamos, el éxito y está asociado a la productividad, a la imagen. Hoy las redes y las publicidades también nos venden estas ideas de que deberíamos ser excepcionales todo el tiempo, y la imperfección se convierte directamente, digamos, en una amenaza. Y lo deja de reconocer. Yo creo que lo más peligroso, si se quiere, es como lo deja de reconocer como algo natural de la vida y del ser humano. Entonces, bueno, es muy difícil, digamos, tenemos que estar muy conscientes y todo el tiempo poder diferenciar. Y creo que para poder hacerlo, un lindo ejercicio es justamente preguntarnos qué parte de mí aprendió que no estaba a salvo si no lo hacía todo el tiempo perfecto. Entonces eso nos serviría, digamos, como disparador para, bueno, poder empezar a desarticular estas cuestiones aprendidas. Qué buena pregunta esa. Me quedó resonando algo que hablaba recién de las redes, esto que hoy está muy de moda, se ve en las redes, pero incluso en las redes profesionales, que es esto de la marca personal. Y yo creo que está súper desvirtuado, porque se habla mucho de esto de crear la marca personal. Y hay infinidad de tips y un montón de cosas para poder generar contenidos y demás, pero no se encara desde lo genuino, desde el individuo, desde el ser, desde la autenticidad, sino mucho de lo que veo es está como hiper generado, pareciera como una inteligencia artificial, ¿no? Como un mundo paralelo, como que desdobla las personalidades de justamente el que intenta desarrollar, crear esa marca personal, pero queda desdibujado ante algo que es ficticio. Es como montar un negocio, le ponemos un cartel, lo llenamos de contenido, pero la persona en sí queda en el fondo, ¿no? en el depósito, y no hay una vinculación directa con eso. Se me vino... Lo que pasa que con esto que vos comentás, me parece que tiene que ver también con la incapacidad de por ahí de mostrarnos vulnerables, ¿no? Entonces, cuando creamos estas marcas personales y demás, es como que nos falta el lado B, que es el lado más genuino y más real. Es como que se monta en base a todo lo... pareciera lo que es justamente vendible y el modelo perfecto, pero por ahí falta mostrar un poco más o empezar a habilitar todo esto que nos pasa como humanos y que estamos absolutamente todos los individuos atravesados, digamos. No hay una persona que no tenga un mal día, que no le haya salido mal algún proyecto en algún momento, digamos. Y también creo que lo importante en estas situaciones muchas veces estaría bueno que empecemos a mostrar los procesos, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando vemos el resultado final a veces parece mágico. Y sin embargo en el proceso hay un montón justamente de aprendizajes, de caídas, que después, bueno, nos levantamos de nuevo y demás, pero creo que es importante poder empezar a ser más genuinos desde ese lugar. Sí, que de hecho existen creadores, algunas personas que he estado siguiendo que lo hacen en un modelo que se llama Build in Public, o sea, construir en público, muestran todo su proceso desde cero, de una manera más genuina, más verdadera, y yo creo que tiene muchísimo más valor que hacer algo ficticio, ¿no? O artificial.
de esto que estábamos hablando de las marcas personales. Incluso nosotros podemos decir, desde la idea de las charlas que nosotros teníamos y cuando se dio esta posibilidad de compartirlo, podíamos haber estado meses preparando un programa o un podcast o lo que sea, pero decidimos, vamos a tener esta charla en un ámbito donde lo podamos compartir y no mucho más. Y después veremos cómo se desarrolla. Bueno, de hecho tuvimos todo un año previo donde queríamos hacer un podcast y le dimos millones de vueltas porque justamente no le encontrábamos la vuelta, no le encontrábamos cómo, dónde, cuándo. Y creo que un poco era eso, estábamos buscando como el momento perfecto para hacerlo. Y después de repente se nos presentó esta posibilidad, conocimos la Vox, nos enamoramos del espacio y acá estamos ya y sí sin pensarlo tanto y permitiendo exponernos, digamos siendo auténticos, compartiendo un poco quiénes somos, qué hacemos, qué nos gusta y desde ahí se va construyendo, ¿no? Y estoy segura que nos falta un recorrido enorme, ninguno de los dos somos ni periodistas, ni locutores, ni simplemente nos estamos animando a compartir, a transmitir. Nuestro objetivo era poder tener estas charlas que nosotros normalmente tenemos y reflexiones que hacemos, poder hacerlo extensivo y ojalá que alguien que nos esté escuchando del otro lado le resuene y le sirva algo, ¿no? Pero es esto, dejamos después de un año de intentar buscar la perfección y nos lanzamos, y acá nos tienen. Sí, exactamente. Pensamos muchas veces cuántos proyectos han quedado en el papel por esperar el momento perfecto, las condiciones perfectas, no existen. Justamente el pensar ese perfeccionismo, ese momento perfecto, ¿no? que viene del perfeccionismo, tener todos los elementos, siempre uno va a mejorar. O sea, hoy sabemos que no somos los mismos que hace un año, entonces nunca va a ser perfecto. Siempre vamos a estar en un proceso, va a ser un camino, no un destino. Y mientras pensábamos todo esto, la vida sigue, ¿no? Entonces podemos decir que la consecuencia más importante que tiene esto del perfeccionismo es que nos paraliza todos los proyectos. Nosotros postergamos porque no queremos fracasar, y ahí viene, voy a enganchar con algo que nos ocurre, que es la procrastinación. Incluso antes de que nos metamos de lleno en la procrastinación, esto el perfeccionismo a veces pasa hasta en las organizaciones. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no sé, tenemos que desarrollar un determinado procedimiento, tenemos que darle una vuelta de rosca y empezamos? Estamos en cero y después cuando empezamos lo queremos hacer al 100%, de que todo salga perfecto, que no se nos escape nada. Y la realidad es que entre 0 y 100 hay todo un abanico de posibilidades, hay un abanico de opciones. Es preferible dar un paso, obviamente sí darlo seguro, sí, digamos, a hacer los análisis que correspondan y demás, pero después ir avanzando, porque no podemos dar un salto directo al 100 directamente. Entonces tenemos que ir generando, digamos, pequeñas acciones para poder llegar a ese resultado. Y en esas pequeñas acciones y en esos saltos intermedios, inevitablemente van a ser imperfectos y van a estar llenos de errores y vamos a tener que recapitular, digamos, barajar y dar de nuevo en un montón de oportunidades. Pero lo que voy es que no solo nos atraviesa, digamos, como individuos, sino que esto se plasma en un montón de ámbitos, incluso en los organizacionales. Sí, obviamente en la empresa, justamente a mí en el rol que tengo en la empresa también me toca, a veces nos detenemos en perfeccionar justamente algunas cosas que son muy pequeñas y nos quita el foco de lo importante, ¿no? Se llama, en el ámbito de la dirección de empresa, es lo que es el micromanagement. Y es tremendo en la pérdida de productividad, de tiempo, en la frustración también de parte de los equipos que esperan a
alguna respuesta más rápida o que tenga que ver con algo más importante y nos detenemos en el foco en cosas que son muy nimias, ¿no? como detalles. ¿Y qué pasa cuando nos paralizamos justamente con esto del perfeccionismo? Aparece la ansiedad, la frustración, esa autoexigencia desmedida, estos pensamientos de que no alcanza, no es suficiente. Y el precio que pagamos por esos pensamientos son altísimos en relaciones tensas, incluso en lo personal y en lo laboral, ¿no? Insatisfacción crónica, y todo eso lleva incluso hasta la enfermedad, hasta lo físico. Vivir en un estado de tensión permanente, como ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, es estar con el cortisol al máximo, y eso sabemos que no es bueno para nada, es agotador. Voy a leerles un breve resumen de un estudio científico que se realizó entre estudiantes universitarios. Este estudio es de diciembre del 24. Dice lo siguiente: el perfeccionismo se caracteriza por el establecimiento de los altos estándares de desempeño que se acompañan en autoevaluaciones hipercríticas y preocupación por cometer errores. La procrastinación es una falla en la autorregulación en la que voluntariamente se retrasa un curso de acción previsto a pesar de las consecuencias negativas. Dado que el ámbito académico es un contexto que promueve la búsqueda de la excelencia, este resulta propicio para la expresión del perfeccionismo y el estudio de sus correlatos. El objetivo de esta investigación fue conocer la relación entre el perfeccionismo y procrastinación en estudiantes universitarios. Se trató de un estudio no experimental, transversal, de alcance descriptivo, correlacional y de diferencia de grupos. Participaron 395 estudiantes, 292 mujeres y 103 varones. Y más allá de muchos resultados que se obtuvieron, yo destaco uno que es el más importante y que me impactó. El 95.7% de los estudiantes procrastinaba. A mí esto me resulta no solo alarmante, sino que me hace pensar, bueno, sabemos un poco cómo se puede llegar a generar, qué hace que no, digamos, nos dispare, que seamos perfeccionistas, sabemos un poco qué genera. Ahora me hace pensar, son índices tan altos, ¿no? ¿Qué hacemos para mitigarlo? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos para desarticular esta situación? Yo creo que como todo, para poder, digamos, hacer algo distinto, hay que primero reconocerlo, ser consciente de lo que está ocurriendo y no escaparnos, digamos, de esa realidad. Hay que también un poco practicar la autocompasión, ¿no? Y dejar de castigarnos cuando cometemos un error, cuando no sale como esperábamos, cuando el proyecto se nos cayó, digamos, empezar a tener autocompasión, aceptarnos como seres imperfectos y empezar a trabajarlo, digamos, a conciencia. Para esto también es indispensable poder identificar todas las creencias, digamos, limitantes que tenemos, ponerlas en palabra, porque cuando las ponemos en palabras, las podemos empezar a cuestionar, podemos empezar a reemplazarlas por creencias que sean más sanas, podemos, digamos, al materializarlo, podemos cambiarlo. Después también es importante que redefinamos qué es el éxito para nosotros, ¿no? Creo que esto es clave. El éxito no tiene que ser hacerlo y hacerlo perfecto, sino el éxito es animarnos, el éxito es empezar, el éxito es intentar cerrar ese ciclo. Por más de que no nos salga en la primera vez, por más de que tengamos millones de dudas, de miedo, yo creo que el éxito no está tanto en la meta, sino en el proceso. Esto pasa mucho con los deportistas, ¿no? Sobre todo también los deportistas de alto rendimiento. Por ahí el ganador es uno. ¿Eso significa que todo el resto no tuvo éxito en haber llegado hasta ahí y estar compitiendo? Entonces, si nosotros admiramos a esas personas,
¿por qué no nos apoderamos, digamos, de ese lugar? Hay un montón de gente que a lo mejor quisiera estar compitiendo, entre comillas, en nuestra carrera, y sin embargo nosotros estamos viendo el error en vez de poder valorar que llegamos y que lo estamos haciendo. Entonces creo que redefinir el éxito es otra clave. Después es exponernos, es habilitarnos a exponernos y practicar la tolerancia. No es más ni menos que un ejercicio, como todo en la vida, constancia, y entreguemos ese informe que le estamos dando vueltas una semana porque no nos sale como terminamos de querer. Presentémonos a rendir ese examen que le estamos dando vuelta hace años porque tenemos miedo de rendir mal. Lo peor es la inacción. Es preferible equivocarnos y no estar ahí paralizados. Entonces tenemos que exponernos, tenemos que practicar, tenemos que desarrollar esa tolerancia, cultivar la paciencia. Eso también es fundamental. Y también la presencia. Porque, ¿qué nos pasa? Digamos, el perfeccionismo siempre en realidad está en el futuro. No, porque ¿qué pasa si tengo este error? ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué consecuencias va a tener? Es como todo caótico, todo catastrófico. Y después, ¿cuántas veces nos ha pasado que eso ocurre y las consecuencias no fueron? Obviamente hay que ver de qué estamos hablando, ¿no? No es lo mismo que se equivoque un cirujano a que no hay que ver los ámbitos en los que estamos hablando. Pero generalmente, mayormente, todo lo que ocurre está en nuestra mente y está en el futuro. Entonces es importante esto, volvamos al presente, volvamos al aquí y ahora, volvamos a conectar de qué estoy haciendo hoy, qué está pasando hoy, qué resultados estoy teniendo hoy, y en todo caso que eso nos permita ir moviéndonos. Y por último, yo creo que, y siempre voy a hacer apología de la terapia, hay que pedir ayuda, hay que hablar, hay que compartir. Hay veces que creemos que estamos solos en determinadas batallas y después cuando nos empezamos a habilitar el diálogo nos damos cuenta que somos más de los que pensamos. Y también cuando habilitamos el diálogo a veces aparecen respuestas que por ahí no teníamos en el radar. Entonces es importante esto, es importante pedir ayuda y buscar espacios terapéuticos si es necesario, porque muchas veces no podemos solo, como dijimos, como decimos cada capítulo, y está bien. Entonces lo que sí podemos hacer es pedir soporte, digamos. Yo voy a complementar esto con unos ejercicios que esto los busqué, es muy interesante esto que encontré. Uno de estos ejercicios es la lista del 80%. Esto se trata de hacer una lista de cosas que podríamos terminar si aceptásemos que están al 80% del ideal, ¿no? O sea, hay que pensarlo un poquito, pero me parece muy interesante. Es como decir, a ver, esto no está, pareciera como que no está terminado, pero así funciona, así está ok. Es como Qué desafiante, ¿no? Es desafiante. Entregar algo que para vos no está al 80, perdón, no estamos en un 90, estamos en un 80. Yo creo que eso es re desafiante, re interesante. Y también, ¿sabes qué? Para mí, ¿qué te permite medir eso? La respuesta del otro. Porque muchas veces no lo entregamos porque pensamos que el otro le va a buscar tal cosa y va a estar mal y nos vamos a quedar expuestos. Es interesante hacer ese ejercicio de conciencia, entregando algo que para nosotros, y empezar a ver la respuesta de nuestro entorno, empezar a ver si nuestros parámetros son los mismos que restos, empezar a ver, porque a veces tenemos exigencias que creemos que son externas y a lo mejor son nuestras. Entonces de esa forma también empezamos a medir un poco dónde está nuestra vara y qué tal real es esa percepción que nosotros tenemos. Sí, eso no significa de que nosotros dejemos de dar nuestro máximo potencial, ¿eh? No es que estamos diciendo que hay que hacer menos, pero a veces lo que hacemos ya es suficiente. Cuando nosotros pensemos, no, pero esto le falta, a lo mejor ya es suficiente. Entonces claro, no demoramos ese proyecto, no demoramos esa entrega. Partamos de la base que nosotros decíamos que el perfeccionismo, digamos,
es hacer las cosas bien y a pesar de sentir que nada es suficiente. Exacto. No estamos diciendo que dejen de esmerarse, que dejen de esforzarse, que dejen, digamos, de dar su máximo potencial, sino lo que estamos diciendo es qué hacemos cuando aún así, aún con todo lo que dimos, sentimos que no es suficiente. Otro ejercicio práctico es escribir una carta al yo perfeccionista. Una carta amorosa que, digamos, libere de la presión a ese ser, ¿no? Imaginémonos como como una tercera persona. Agradecerle sí la intención de que sea perfecto todo lo que tiene que hacer, pero liberarlo de eso. Y sobre todo pedir que confíe en algo un poco más suelto, que las cosas van a estar bien de todas maneras. Otro de estos ejercicios es recordar un error. El error más hermoso es el nombre del ejercicio. Es de recordar un error que terminó trayendo algo más valioso de lo que pensábamos, ¿no? Una situación que pasó de ser tremenda a exitosa, ¿no? Entre comillas. Es escribir sobre esta anécdota e incluso compartirlo con alguien más. Lo que pasa que ahí creo que, digamos, el perfeccionismo y el control se vincula mucho. Entonces también, digamos, nos pasa que cuando no salió perfecto, se nos fue de las manos, se nos escapa de nuestro control, entonces ahí puede llegar a pasar cualquier cosa. Es como que se habilita un mundo de posibilidades, pero justamente en ese mundo de posibilidades, a lo mejor ocurrió algo que terminó siendo más beneficioso. Entonces también me parece un lindo ejercicio interesante. Pero esto, ¿no? Es también empezar a soltar ese control del que tanto hablamos. Y el último ejercicio es algo muy práctico, que en realidad es un ejercicio que sirve para muchas instancias de nuestra vida, pero vinculado con esto que hablamos hoy del perfeccionismo, en nuestro ámbito laboral sobre todo, que donde tenemos presiones de fechas, para entregar algún trabajo, para hacer algún cierre y demás, podemos estar bajo una presión importante. Este ejercicio se trata simplemente de tomarnos 2 minutos, sentarnos en un lugar cómodo o recostarnos, cerrar los ojos, hacer algunas respiraciones profundas y comenzar a entrar en un estado meditativo y meditar sobre esta situación que está pasando, ¿no? Si realmente necesito hacer un sobreesfuerzo o si lo que está bien, perdón, lo que ya hicimos está bien, está correcto. Creo que puede venir una respuesta interesante de ese ejercicio. Tal vez empecemos a hacer un autodescubrimiento de los límites, ¿no? De la perfección, de lo que está bien y lo que está perfecto. Y por último, recomiendo un libro muy interesante llamado Los dones de la imperfección, de Brené Brown. Es una escritora americana. Nos deja 10 puntos que tenemos que reflexionar respecto de esto de la perfección, ¿no? Lo primero que dice ella es que hay que ser auténtico. O sea, nunca hay que escapar de esa autenticidad, de esa individualidad de nuestro ser. No podemos ni compararnos, ni intentar ser alguien más. Ser nosotros. Mejorarnos, cargarnos de herramientas y demás, pero siempre siendo auténtico. Sí, no forzarnos, digamos, por ser alguien distinto o por querer ser como el otro, digamos, a niveles forzados. El segundo punto que ella menciona en su libro es darnos autocompasión. Y en esto, justamente, es lo mismo que vos comentabas antes. Y es algo que es muy importante y está muy mal visto. Hoy esto de la autocompasión, o sea, en un extremo sería una flojera tremenda de no hacer nada, autocomplacernos o digamos, tener esa autocompasión al máximo y paralizarnos ahí, quedarnos llorando sin avanzar. Pero no está muy bien visto esto de la autocompasión, por ejemplo, volviendo al tema de las redes, ¿no? O sea, es como una exposición
a mostrarnos débiles. Lo que pasa es que la autocompasión no es lástima, es en cierta forma como aceptarnos y no ser tan punzantes con nosotros mismos. No es ni tenernos lástimas, ni justificarnos, digamos, pasa por otro lado. Sí, eso hablando de una autocompasión sana, ¿no? O sea, pero bueno, por eso lo llevaba al extremo. E insisto con esto, no está bien visto esto de tener esa autocompasión nos puede hacer ver como débiles y hoy es algo que está muy penalizado. El tercer punto que habla ella es construir resiliencia. Eso es muy importante, tener esa capacidad de resurgir siempre, de auto regenerarnos, ¿no? Sentirnos agradecidos y estar alegres con las cosas que hacemos. No es que sea tan fácil todo el tiempo, a veces nos ocurren cosas en el día a día que no son motivo de alegría, pero siempre buscar de alguna manera que esto que nos ocurre por algo y agradecernos lo que nos ocurre. Agradecer lo bueno y agradecer lo malo que nos ocurre. De alguna manera siempre algo positivo podemos rescatar y nunca perder la alegría. Ahí está muy vinculado, digamos, qué observador somos ante situaciones críticas, desde qué lente estamos analizando esas situaciones. Y esto no significa que vamos a ir en un ideal y que siempre vamos a estar bien y que las emociones nos atraviesan a todos, pero qué observador somos cuando pasa la emoción y elegimos, digamos, a analizar eso que pasó. Hay una imagen muy gráfica que son dos niños que van en un mismo vagón de tren y uno va mirando para el lado de la montaña, que es todo marrón, todo un paisaje como lúgubre, se dice. Y como con tristeza, y el otro va del otro lado del vagón y va mirando todo el paisaje, todo el verde, todo con un tinte de alegría y demás. Es la misma situación, el mismo escenario, el mismo momento, lo único que cambia es qué observador está haciendo cada uno. Entonces creo que tiene que ver con esto. No nos van a dejar de pasar cosas, no nos van a dejar de atravesar las emociones, cómo lo observamos. Bien, esta autora también nos habla de desarrollar nuestra intuición y confianza. La intuición es una palabra muy rara, te diría, porque está como vinculada casi a lo esotérico, pero de alguna manera tenemos, y esto sí, incluso hasta la ciencia lo estudia, nuestro cerebro tiene conexiones que hoy todavía no entendemos. Y a veces nos da información que no sabemos de dónde viene. En algunas culturas se le llama intuición, en otras de otra manera, pero es algo que se puede desarrollar. Y está vinculado también con la confianza porque es algo que nace de nuestro interior y tenemos que escuchar ese mensaje. ¿Cuántas veces nos pasa, ¿no? Que decimos, te preguntan sobre alguna situación y vos decís, no sé por qué, pero no me estoy sintiendo cómodo, no estoy pudiendo, no hay algo que, como ese rechazo muchas veces, o al contrario, que todo el mundo te dice que no y vos decís, pero yo siento que es el momento de hacerlo. Entonces, bueno, empezar a escucharnos, a confiar, y también cuando empezamos a hacer ese ejercicio, se va puliendo, obviamente, es como cuando empezamos a tocar la guitarra. Hay que entrenar la intuición, exactamente. También nos dice que tenemos que expresar nuestra creatividad, es muy importante. Este es muy importante, parece sencillo, pero a veces iniciar algo completamente nuevo y que rompa con esta rutina, empecemos a tocar la guitarra, a dibujar, a hacer algo creativo, también expande esa conciencia. Nos dice de jugar y descansar, es muy importante también. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Con el descanso, tiene que ver con la salud. Reservar tiempo para la calma y la quietud. Buscar un trabajo significativo. Trabajo es significativo, no significa solo el remunerado, sino a veces puede ser un hobby, ¿no? Trabajo viene a ser como actividad significativa. Reír, cantar y bailar. Y con eso cierra la autora
esto de soltar el perfeccionismo. Yo imagino que esto de reír, cantar y bailar, obviamente, como una actividad lúdica para romper estos esquemas, ¿no? de que todo tiene que ser perfecto. Me imagino que obviamente cuando reímos estamos totalmente sueltos, distendidos, y que cuando cantamos y bailamos estamos súper abiertos a la imperfección, ¿no? Salvo que seamos un bailarín profesional, pero creo que tiene que ver con eso. Sí, aparte, digamos, el cuerpo cuando empieza a liberarse, cuando empezás te permite, digamos, justamente te habilita la acción. Exactamente, te habilita, esa es la palabra. Correcto. Entonces, bueno, qué importante que volvamos a estas cuestiones que en la infancia no son tan cotidianas y después, bueno, uno va creciendo y por ahí va perdiendo eso, a veces por vergüenza, a veces, pero es importante que nos volvamos a conectar con nuestro cuerpo. ¿Vamos a pasar a los mensajes? Sí, nos llegó un mensaje de WhatsApp de Caro Álvarez, amiga personal y conductora de modo avión. Está los viernes, así que síganla que se van a divertir mucho con ella. Acá también por la Vox. Caro nos dijo: bienvenidos nuevamente y felicitaciones por animarse a compartir este espacio. Finalmente llegó Sagrada Incomodidad a la Vox. Van por buen camino y me hacen levantar un sábado a las 8 de la mañana. Gracias por seguirnos. Bueno, no sé si es un mérito, pero está bueno este espacio que es un ratito y el sábado es un día como recreativo justamente. Más allá del descanso, es para recrear, para crear algo nuevo. Los invitamos nuevamente a escribirnos al 3413-620-883 en WhatsApp y dejar el mensaje. Hoy la consigna es la trampa del perfeccionismo, cómo soltar y avanzar con libertad. Sí, la consigna que habíamos puesto, si nos quieren, digamos, responder, es ¿qué dejaron de hacer? ¿Qué proyecto no llevaron adelante justamente por buscar el momento perfecto? Si nos quieren compartir. Bueno, empezamos. Vamos a leer alguna de las preguntas. Hola, Debbie, Mario. ¿Cómo sé si soy perfeccionista o solo soy exigente conmigo mismo? Bueno, ahí yo creo, digamos, que la gran diferencia está en qué sucede, digamos, con eso. Si es algo que te impulsa, que te motiva, que podés accionar, yo creo que es sano, es algo saludable. Ahora, como decíamos antes, si nos paraliza, si nos agota, si nos hace sentir que nunca es suficiente, que nunca voy a llegar, en ese caso probablemente estamos en un modo perfeccionista y ahí es cuando tendríamos que revisar y podríamos ayudarnos con los ejercicios o con las preguntas que decíamos antes. Sí, yo sumaría algo, esto desde el ámbito profesional, ¿no? que nos pasa en nuestros trabajos. Pensar que si nosotros al 80% tendríamos el mismo resultado. Porque a veces es como un punto donde, relacionado con el ejercicio que hablábamos antes, nosotros hacemos una actividad y a veces al 80% está bien, es lo esperado y probablemente tenga el mismo efecto o incluso mejor que si pretendemos que algo sea súper perfecto y lo demoramos, le sacamos tiempo a nuestros colaboradores esperando, tratando de mejorar ese reporte o queriendo tener un indicador, cualquier actividad que fuere, que a veces esa sobreexigencia nos lleva a tener un resultado peor del esperado. Sí, incluso el costo de oportunidad, porque por ahí cuando estamos, no sé, una semana abocados, ya sea a nivel personal o a nivel laboral, estamos una semana abocados a X tema. Cuando lo deberíamos haber resuelto en 2 días, bueno, pasaron 5 días más en que podríamos haber dedicado ese tiempo a otro proyecto, a otra cosa, a recrearnos, a lo que sea que elijamos. Pero también es importante entender esto, que a veces por buscar la perfección también nos estamos perdiendo un montón de otras posibilidades. Hola, ¿cómo puedo dejar de paralizarme antes de empezar algo por miedo a que no salga perfecto? Me parece que es un poco lo que hablábamos antes de empezar como pequeñito, ¿no? Empezar con pasos simples,
permitirnos errores a conciencia, lo que hablábamos antes, de poder practicar la tolerancia, recordarnos que es imperfecto, avanzar, hacer cosas nuevas, lógicamente no, nos va a generar que nos equivoquemos, pero bueno, es mejor que no avanzar y que quedarnos estáticos. Sí, no, esto de mejor hecho que perfecto, ¿no? Tal cual, tal cual. Avanzamos a la otra pregunta que nos Bien. habían hecho. Buen día, Sagrada Incomodidad. ¿Qué pasa si trabajo en un entorno que valora y exige la perfección constantemente? ¿Por qué me cuesta tanto mostrarme vulnerable o decir no sé? Bueno, eso es un gran desafío. Yo creo que hay que justamente buscar cuidar y respetar nuestros límites internos. En esos casos tenemos que estar muy bien, digamos, posicionados y centrados para que la exigencia, digamos, externa no nos afecte de manera negativa. Es importante en ese caso hacer pausas, poner distancias saludables, obviamente, y como decíamos antes, no se trata de dejar de cumplir, ni mucho menos, sino de no llegar a un extremo donde se vuelve insostenible una situación. Creo que también es muy importante crear redes, hablar justamente con otras personas que a lo mejor puedan llegar a tener otra visión, una visión más como humana, por decirlo de alguna manera. Para tantear también esto de los estándares, si están dentro de lo esperable, si están exigiendo, digamos, algunas cuestiones que están por fuera de las posibilidades reales. Y con respecto a la vulnerabilidad, puede ser, digamos, que nos cuesta porque en algún momento aprendimos que mostrar vulnerabilidad era peligroso, entonces lógicamente es como que cuando nos quemamos, ¿no? Cuando te quemas con fuego, cuando te quemas con leche, cuando te quemas con leche ves una vaca y llorás, es un poco lo mismo. Si nosotros de chiquitos o cuando estábamos construyendo, digamos, nuestra personalidad, aprendimos que ser vulnerable era peligroso, lógicamente como mecanismo de defensa no vamos a querer mostrarnos de esa forma. Pero sí me parece importante destacar que ser profesional y ser responsable no es ser perfecto. O sea, podemos ser excelentes colaboradores, desarrollar nuestra profesión de la mejor manera, estar comprometidos con lo que hacemos, ser responsable y demás. Eso no significa que no nos vayamos a equivocar, no significa que no vayamos a tener errores. Entonces también empezar a medirnos con una vara más realista. Bien, y una más. Hola Sagrada, ¿qué puedo hacer si siento que nunca es suficiente lo que hago, aunque los demás me lo reconozcan? Bueno, en ese caso yo creo que tenemos que trabajar justamente la conexión, digamos, con el valor propio. Creo que es clave también aprender a escuchar y recibir el reconocimiento sin anularlo, ¿no? Y esto lo digo hasta en las cuestiones más básicas. ¿Cuántas veces te dicen, no sé, ay, qué lindo que tenés el pelo? No, sí, pero la verdad tengo un desastre, las puntas ya tengo que ir a la peluquería, y todos lo hacemos, y hasta con cuestiones mínimas. Entonces imagínate eso traspolado a cuestiones que son más como constitutivas o es realmente un laburo que tenemos que hacer permanente y de revisar permanentemente cómo estamos también recibiendo reconocimiento de los demás. Pero bueno, creo que es clave eso, y sí, en este punto creo que no es tan sencillo, digamos, para hacerlo solo cuando nos cuesta ver nuestro propio valor. Ahí sí creo que es necesario por ahí que busquemos algunas alternativas de acompañamiento por ahí profesional para que el camino también sea más certero. Estas preguntas me hicieron reflexionar sobre qué pasa si nos permitiéramos ser humanos. Imperfectos. Imperfectos. Todo lo que eso significa, ¿no?
O sea, no perfectos, sino solamente presentes y auténticos. Elegir avanzar, perdón, elegir avanzar aunque no tengamos todas las respuestas. Siempre hay una frase estoica que dice, hacelo incluso con miedo. Es la única manera de avanzar en la vida. No podemos esperar a que esté todo resuelto, a que todas nuestras cuestiones estén óptimas para poder dar ese primer paso en ese proyecto, en eso que tantos queremos. Es permitirnos errar también, aprender durante el proceso. Incluso pasa, no muchas veces pasa esto, bueno, ¿cuándo es el momento perfecto? Y lo pongo con cosas más palpables, digamos, como para que se entienda. ¿Cuántas veces, no sé, querés cambiar el auto? Bueno, no, pero no es el momento, no, por la situación, no, porque esto, por lo otro, y nunca es el momento perfecto. O, no sé, ¿querés tener un hijo o no querés tener un hijo? No, porque contexto, porque nunca va a ser el momento, nunca se van a dar todas las condiciones para que no haya ningún lugar a duda a que tenés que hacerlo en ese preciso momento. Entonces, es avanzar a pesar de... Siempre nos vamos a poder formar más, siempre vamos a poder hacer un curso más, siempre vamos a poder... Pero hay que ir avanzando en el medio. Y obviamente, como decía antes, hay que ver de qué ámbitos estamos hablando. No es lo mismo, digamos, determinadas profesiones. Eso está claro y somos conscientes. Pero digo, en lo cotidiano también lo hacemos. Y en lo cotidiano también posponemos un montón de decisiones que por ahí son sencillas o deberían serlo. Y sin embargo lo atamos a un millón de condicionantes que nunca se van a dar todos juntos. Entonces esto es empezar a animarnos, es empezar a equivocarnos. Sí, yo lo que pienso es que a veces en el ámbito privado nos permitimos un poco eso, nos permitimos hacer el ridículo en la privacidad de nuestra casa, suponte. Pero estaría súper vetado en público, por ejemplo. No estoy diciendo que hay que ir por la vida haciendo el ridículo, pero a veces estamos expuestos a una situación que decir, me muero de la vergüenza, no podría haber sido peor en alguna situación que se pueda dar en el ámbito laboral, incluso lo que fuere. Y es parte del ser humano. No podemos vivir presionados todo el tiempo en dar lo perfecto de nosotros, mostrarnos de una manera que no somos, forzada todo el tiempo. Debemos ser mucho más natural en ese sentido. Y yo una pregunta, ¿no? que se me abre de todo esto que estuvimos charlando. ¿Qué estamos postergando por miedo a no hacerlo bien? ¿Qué cosa haríamos si estamos seguros de que la vamos a hacer a la perfección? Yo creo que es un gran puntapié para que nos podamos, digamos, preguntar. Y yo le agregaría algo. ¿Cómo empezarías a darle forma? Porque pensando, ¿qué es lo que estábamos postergando? ¿Y cómo empezaríamos a darle forma? Eso ya nos abre una puerta que antes estaba cerrada. O sea, ya no nos plantea un interrogante que antes ni siquiera estaba en las posibilidades. Entonces, empezando por ahí, creo que se puede empezar, obviamente, a destrabar este ovillo. Bien. Les vamos a compartir un breve relato. Debbie. Bien, nosotros queríamos traer un relato que a nosotros nos hizo reflexionar, entonces nos parecía interesante compartirlo con ustedes. Dice así: había una vez una mujer que soñaba con pintar un cuadro perfecto. Compró los mejores pinceles, mezcló los colores exactos, preparó el lienzo con esmero y esperó. Cada día se sentaba frente al lienzo blanco y se decía: hoy no, aún no sé cómo empezar. Pasaron semanas, luego meses y hasta años. La mujer no pintó, pero en su mente vivía una galería entera de obras de artes que nunca vieron la luz. Hasta que una noche, sin pensarlo, su hija entró al estudio y garabateó una línea azul en el lienzo. Sin motivo, sin razón, sin forma.
una imperfecta línea azul. A la mañana siguiente, la mujer al verlo se horrorizó. Luego lloró, y lloró, y lloró, porque en esa línea imperfecta había más vida que en todos sus años de espera. Muchísimas gracias por estar acá en esta conversación honesta, como nos mostramos, y incómoda. Nos escuchamos el próximo episodio. Síguenos en Instagram y en YouTube como @Sagrada Incomodidad. Activen la campanita para las notificaciones. El próximo episodio, ¿podemos adelantarnos? Vamos a dar la primicia, vamos a tener a Lorena López y vamos a estar hablando de yoga. Así que los esperamos el próximo sábado a las 8 de la mañana por Radio Vox. Síganos también por YouTube. Les deseamos que tengan un excelente sábado y esperamos que hayan podido reflexionar un poquito con nosotros. Muchas gracias, buen sábado.